Confirma si se está viendo la presentación Sí, doctor, sí se está y pasa la bien. diapositiva. Por favor, pase la diapositiva, lo reviso. ¿Sí? No, ¿No pasa? Déjame ver. ya, ahora sí. Perfecto. ¿Ahí? Sí, señor. Ahí ya, bueno, ya ahí está compartiendo. Y sí pasa. Colóquelo un segundito en modo presentación. ¿Ya? Listo. Dale, siguiente, por favor, un momento. ¿No pasa? Ahí, no, no, señor. Ahora, ¿qué decimos que fue? De pronto, con el... Ah, bueno, ahí ya dejó de compartir. Ahí. Ahí le falta colocar eso. A ver si cogió. Sí, señor. Ahora sí. Perfecto. Listo, esperemos 2 minuticos y ya iniciamos nuestra reunión. Vale. Listo, doctor. Entonces, buenas noches para todos. Gracias por conectarse a la conferencia del manejo inicial de sepsis. Hoy el invitado es el doctor Edwin Martínez, el jefe de urgencias de la Clínica de la Mujer. La idea es hacer una revisión del tema general del manejo inicial de sepsis y tenemos el objetivo de hacer un par de conferencias más centrándonos en el manejo de las pacientes también ginecobstétricas, sepsis en ginecobstetricia y también el manejo en la UCI. Entonces, doctor, muchas gracias por estar hoy acá esta noche, por conectarnos. La idea es dejar grabada esta conferencia y poderla compartir con las personas que de pronto no nos conectemos esta noche. Entonces, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Vamos a hacer una revisión un poco comprimida respecto a un tema que históricamente es bastante extenso, del cual usualmente se desarrollan actividades de días para la revisión de cada uno de los ítems. Sin embargo, he querido abordar la mayoría de ellos y sobre todo dejar algunas ideas muy puntuales, unos conceptos muy claros para
el actuar en nuestros pacientes en el día a día. Como acaban de decir, mi nombre es Edwin Fernando Martínez, soy especialista en medicina de emergencias y me desempeño como jefe médico del Servicio de Urgencias de Clínica de la Mujer. Quise compartirles inicialmente pues esta pintura del inglés Leighton hacia 1896, que él acostumbraba a representar la mitología griega y romana, y consiste básicamente en la lucha que tuvo Hércules con Thanos, con la muerte, por la esposa Alcestis del rey Admeto. Admeto esquivó durante mucho tiempo, varias generaciones, 3 generaciones, a Thanos, a la muerte, por designio de su amigo Apolo. Sin embargo, cuando Thanos quiso llevarse a Alcestis en reemplazo del rey, Hércules se entera y lucha de una manera desenfrenada, logrando que Alcestis no fuera llevada por la muerte. Los objetivos de esta charla básicamente son: revisemos algo de historia, la fisiopatología, los conceptos respecto a la definición concreta del estado de sepsis, la detección, específicamente la detección temprana, algunos factores predictivos, las estrategias para control del foco infeccioso y la reanimación y el manejo de soporte. Teniendo en cuenta pues que dentro de los pilares del manejo de la sepsis hoy por hoy, la detección temprana es uno de los pilares fundamentales al momento de abordar un paciente séptico. El control del foco sería un segundo pilar, y finalmente la reanimación y el manejo de soporte inicial como los 3 pilares fundamentales en el desenlace final de nuestros pacientes sépticos. La sepsis como un concepto está escrito incluso desde el papiro de Ebers en Egipto, donde se hablaba de una fuerza enfermante proveniente del intestino. Algunos médicos que tuvieron entrenamiento en Egipto, como Herófilo, Herisiato, influyeron en Homero sobre este concepto, que incluso está escrito dentro de algunas obras de Homero. Y posteriormente Hipócrates, hacia el siglo VI a.C., hablaba ya de un estado donde se presentaba carne podrida, donde se veía descomposición y se veía putrefacción. Solo hasta la Edad Media es que hay avances importantes, sobre todo gracias a los romanos y los árabes, con el tratamiento quirúrgico, el abordaje quirúrgico y agresivo de los pacientes infectados, con mucha amputación y con el desarrollo del nitrato de plata como primera estrategia para control de la sepsis. Posteriormente, solo hasta Doctor el Edwin, siglo... ¿Sí? lo molesto un momentico. Lo que pasa es que las diapositivas se están viendo corridas, entonces no se ve todo en la parte izquierda de la diapositiva. Si quiere dejarlo no en modo presentación, a ver cómo se ve. Así mejor. No, sí, se sigue viendo la parte. No, ahí se ve bien la diapositiva. Ahí no, se ve más pequeña. Y si el doctor le da modo presentación, pero le coloca zoom, no se ve para nosotros. Ahí se está viendo, ajá, céntrale un poco más. Un poco más, porque ahora nos falta ver la foto. Se ve el texto y nos falta la foto, como la mitad de la cara de la. Ahí estaría centrado. Esperemos, comparta un segundito. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Decía que Gracias, solo doctor. hacia el siglo XIX, con los desarrollos de Pasteur, de Koch, de Fleming con los antibióticos, o con el inicio de los antibióticos, se vuelve a retomar el tratamiento o abordar el tratamiento de estos pacientes infectados. Solo hasta el 2002, donde surge la campaña Sobreviviendo a la sepsis, es que se trata de buscar toda la información respecto a la sepsis y dar unas recomendaciones generales para todo el mundo. Estamos hablando el mismo lenguaje. Respecto a la fisiopatología, recordemos pues que la sepsis habla de un desbalance entre los factores proinflamatorios y los factores antiinflamatorios.
Al perderse ese equilibrio es que se presenta el estado de sepsis definido como una respuesta anómala o exagerada de los huéspedes. Hay que tener en cuenta pues, que las bacterias con sus endotoxinas y específicamente con algunas moléculas como son los patrones moleculares asociados a los patógenos, que son este PAMP, y los patrones moleculares asociados al daño, que son estas estructuras DAMP, que interactúan con receptores específicos en algunas células presentadoras de antígeno, como son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Estos receptores TLR, que dentro de estos pues hay una subunidad o un segmento que es el CD14, que está muy involucrado en esa respuesta anómala e influye en la transcripción de la célula, específicamente generando lo que es el factor NF, que es el factor nuclear de cadenas pesadas kappa de células beta activadas. Este factor es muy importante, sobre todo en la transcripción de algunas citoquinas proinflamatorias de manera exagerada, como es la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa en los estadios iniciales, porque pues más adelante se van a activar toda la cascada inflamatoria y toda la cascada de coagulación, como lo veremos más adelante. Pero específicamente estas citoquinas proinflamatorias llevan a un daño endotelial, a una activación del complemento y una activación de la cascada de coagulación. ¿Eso cómo se genera? Entonces, estas interleuquinas interactúan con el endotelio, específicamente con el factor tisular, con el factor de un Willebrand, generando un estado protrombótico y bloqueando la fibrinolisis, lo que lleva a una coagulación intravascular diseminada, y esto a su vez lleva a una trombocitopenia pues, por consumo de las plaquetas. Esto, con la activación del óxido nítrico que incrementa la permeabilidad vascular, es lo que finalmente, con trombos, con aumento de permeabilidad, hace pues, que los eritrocitos no se puedan deformar lo suficiente como para romper esas luces alteradas a nivel microvascular y llevan a hipoxia celular y disfunción orgánica finalmente. Entonces, pues hay que entender la fisiopatología desde dos puntos. Uno que es la macrocirculación y otra que es la microcirculación. A nivel de la macrocirculación, pues hay tres estadios. Los estadios iniciales, donde el paciente cursa más con hipovolemia, asociado sobre todo a estados de fiebre, por aumento sobre todo de las pérdidas, por fiebre, por diuresis, por diarrea y por los fenómenos de extravasación que veíamos anteriormente. Posteriormente, el paciente va a pasar a un estadio hiperdinamico, donde hay inicialmente un incremento en el gasto cardíaco con bajas resistencias vasculares periféricas, pero que una vez pasa al siguiente nivel, al siguiente estadio, que es el estadio de la falla orgánica, pues se va a presentar bajo el gasto cardíaco o una hipoperfusión periférica. ¿Y esto cómo lo podemos ver a nivel macrocirculatorio? Pues en urgencias no tenemos mucho acceso a la presión en cuña pulmonar, que sería una medida interesante, pues por las limitaciones técnicas a la hora de pasar un catéter de Swan-Ganz y ubicar el extremo distal en una de las arterias pulmonares para hacer esa medición. Pero sí podemos contar con otros recursos como es la ecocardiografía a la cabecera del paciente, con una valoración de algunas medidas ecocardiográficas como son la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el área del ventrículo izquierdo o el BTI muy importante que traduce la velocidad de flujo integral transaórtico. Adicional, podemos también valorar la respuesta a volumen, que ya más adelante lo veremos en mayor profundidad, como es determinar la distensibilidad de la vena cava con los movimientos respiratorios, o lo que se conoce como el índice de vena cava. A nivel de la microcirculación, veíamos cómo esos polimorfonucleares activados con incremento de óxido nítrico, endotelina y de factor activador de plaquetas, por una parte, y la interacción del receptor TLR y la generación de la subunidad NF-κB, pues va a llevar a un estado protrombótico, formación de trombos, alteración de la permeabilidad, mala perfusión por dificultades de los eritrocitos para vencer esa resistencia, lo que lleva a una hipoperfusión y una hipoxia, que es lo que finalmente lleva a la disfunción orgánica. Surge entonces pues la campaña para sobrevivir a la sepsis del 2021 y este contiene pues 93 recomendaciones, pero hay que tener en cuenta una cosa y es el hecho que la mayor parte de estas recomendaciones pues son de baja calidad o de moderada calidad.
Realmente las únicas de alta calidad con las que contamos son las que hablan de la ventilación protectora en SRA inducido por sepsis y la utilización de algunos vasopresores, específicamente noradrenalina como primera línea. Entonces entramos en la definición. Los primeros esfuerzos para definir concretamente la sepsis, pues los hizo el doctor Roger Bond, por allá hacia finales del siglo pasado, donde hablaba de un síndrome séptico caracterizado por pacientes con signos de infección y disfunción de algún órgano. Sin embargo, pues dejaba muchos conceptos, era muy ambiguo, por lo tanto, hacia 1991 la Sociedad de Cuidado Crítico intentó, junto con otras sociedades, pues dar otro tipo de concepto o hacerlo un poco más específico. Y es allí donde hablan de la respuesta sistémica a la infección y determinan pues que es un estado proinflamatorio, que es una respuesta exagerada y que depende del huésped. Y basado en eso es que surge el concepto de la respuesta inflamatoria sistémica, definido como una temperatura mayor de 38 o menor de 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una respiratoria mayor de 20 o una PCO2 menos de 32 y una leucocitosis mayor de 12.000 o leucos de menos de 4.000 con presencia de bandas del 10%. Eso como el estadio inicial del cuadro séptico, pero si ya se presentaba una disfunción orgánica por alguna de los laboratorios, pues se definía sepsis severa. Hacia el 2003 se intentó nuevamente dar nuevos conceptos alrededor de la sepsis y se propusieron algunos factores a tener en cuenta, factores generales como la presencia de fiebre, taquipnea, edema a nivel hematológico como la leucocitosis, procalcitonina, a nivel hemodinámico como la hipotensión, la taquicardia, y algunos signos de disfunción orgánica como la hipoxemia, el estado mental alterado, la falla renal, la hiperglicemia, la trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada, en fin. Pero pues este concepto tan grande, definitivamente al momento de llevarlo al campo, a su aplicabilidad, pues no tuvo mayor relevancia, por lo tanto se desechó y se mantuvo el concepto de SIRS hasta ese momento. Solo hasta que aparece la definición de sepsis 3 hacia el 2016, que básicamente habla de una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Es allí donde la disfunción orgánica para este concepto juega un papel muy importante. Y no se escucha. No se Silencio el escucha. audio. Doctor, ¿está silenciado? lo perdimos. Doctor Edwin, está silenciado, si nos ayuda con su micrófono. ¿Ahí me oyen? Sí, señor. Ok, qué Sí, pena. señor. Problemas técnicos. Sí, señor, gracias. Tranquilo. Bueno, decíamos entonces respecto a la definición de sepsis 3 del 2016, pues que deja de lado un poco la definición de sepsis severa que se tenía anteriormente y entra a jugar un papel muy importante la valoración del Quick SOFA para determinar esa disfunción orgánica como una medida de disfunción circulatoria que lleva a alteraciones celulares y metabólicas e impacta necesariamente en la mortalidad. Esa disfunción circulatoria
es lo que se define como choque séptico en pacientes que tienen hipotensión persistente, que requieren soporte vasopresor, que mantienen presiones arteriales medias por debajo de 65 o que tienen lactato superior a 2. En conclusión, pues estas son las tres definiciones que se tienen a lo largo del tiempo, donde vemos que la primera definición de sepsis 1, sobre todo basada en el trabajo del doctor Bon, habla de la sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica a la infección. Habla de un estadio como sepsis severa, que es la sepsis más disfunción orgánica, con hipoperfusión e hipotensión, pero que responde a la reanimación con líquidos. Y el siguiente concepto es el concepto de choque séptico, donde habla de hipotensión persistente a pesar de la reanimación con líquidos, con algunos signos de hipoperfusión. El concepto de sepsis 2, que hablaba de infección y aparecía el concepto de SIRS, como lo veíamos anteriormente, se mantiene el concepto de sepsis severa y el choque séptico definido como hipotensión persistente sin que tengamos otra causa que lo justifique. Y posteriormente, ya la que está vigente en el momento, que es la del 2016, el concepto de sepsis 3, donde habla de que la sepsis es una respuesta anómala a la infección con falla orgánica, desaparece el concepto de sepsis severa y el choque séptico lo define como un compromiso celular, metabólico y circulatorio con requerimiento de vasopresor, con hiperlactatemia y en un estado de euvolemia. Entonces, pues tenemos ahí en entredicho algunas cosas que fue valorado en el Congreso Mundial de Medicina de Emergencias el año pasado, hacia marzo de 2022, realizado en la ciudad de Guadalajara. Y allí se definió pues, que sepsis 3 tenía limitaciones en la definición básica de sepsis. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los pacientes sépticos no son los que están con compromiso orgánico ni con choque séptico. Ese es un porcentaje mínimo. Bueno, que había ausencia de pruebas diagnósticas específicas, no como en otras patologías, que yo puedo apoyarme en X o Y prueba y con esta definir si estamos o no estamos en condición de sepsis, y que solo se limita a definir los pacientes críticos. Pues obviamente al definir pacientes críticos, el principal objetivo es influir sobre la mortalidad y deja un concepto muy subjetivo y es el hecho de la sospecha. Le da un valor muy importante a la sospecha del médico tratante a su momento. Y pues lo subjetivo pues tiene algunas dificultades. Ya si nosotros vemos nuestra guía institucional, esa sospecha está definida en el momento en que tenemos una aproximación a un paciente de estos, definir si es un paciente que está con fiebre, con temperatura mayor de 38 o menor de 36, pacientes con dificultad respiratoria, con disuria, con agitación, confusión, desorientación, con deterioro del estado general como motivo de consulta, pacientes obviamente inmunodeprimidos, oncológicos, pacientes con ingresos recientes que hayan estado hospitalizados recientemente, pacientes con procesos ginecológicos recientes, intervenciones como parto, cesárea, legrado, en fin, pacientes que tengan algún tipo de herida, procedimiento mínimamente invasivo, y pacientes con diagnóstico de algún proceso infeccioso de vías respiratorias bajas, renal, digestivo de otro tipo en las últimas semanas, como para darle un poco más de claridad a esa subjetividad que nos da el concepto de la sospecha como factor inicial. Entonces, cuando hablamos de detección, no es solo tener esa sospecha, sino que nos debemos apoyar a su vez en algunas escalas como son estas 4, que son las que están descritas. La que ya veíamos era el concepto de SIRS. Llega la escala de Quick-SOFA, pero se puede apoyar en estas otras dos, que son la escala NEWS y la escala MUSE. La recomendación no es utilizar una sola porque definitivamente no tiene un muy buen rendimiento. Lo vemos acá. El rendimiento individual de cada una de las escalas, según este estudio, es muy similar. Vemos aquí Quick-SOFA, que incluye alteración de la conciencia, presión sistólica y frecuencia respiratoria. Los conceptos de SIRS, que hablaba de frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura y recuento de leucocitos. La escala NEWS, que incluye alteración de conciencia, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura, y la MUSE, que es básicamente muy similar. Entonces se han hecho algunos estudios de comparación entre las distintas escalas como para ver la sensibilidad y especificidad. Tenemos este metaanálisis que reúne Quick-SOFA versus SIRS y Quick-SOFA versus MUSE. Teniendo en cuenta que MUSE y NEWS son muy similares, pues vemos que Quick-SOFA
tiene una sensibilidad de 72, una especificidad de 67, mientras que SIRS estaba con sensibilidad de 88, pero una especificidad muy mala de 34. En la otra escala está Quicksofa versus Muse, donde vemos Muse con una sensibilidad de 74 y una especificidad del 55. Otra como es esta, desde el triaje podemos valorar o comparar Quicksofa, Muse, concepto de SIRS y el ESI, que es uno de los protocolos de triaje más ampliamente utilizados en el mundo. Y vemos un área bajo la curva de Quicksofa de 0,79, un área bajo la curva de la escala de ESI de 0,77, el Muse en 0,85 y el SIRS en 0,81, sin realmente unas diferencias ampliamente significativas. Por lo tanto, pues no debemos quedarnos solo con una, sino con la combinación. Entonces, entendiendo que el Quicksofa está definido como una alteración de la conciencia, porque pues está entredicho si se utiliza o no la escala de Glasgow, teniendo en cuenta que Glasgow fue desarrollada para pacientes con trauma. Y la taquipnea a frecuencia respiratoria menor de 22 y la presión arterial sistólica menor de 100. Entonces, la recomendación de la campaña Sobreviviendo la Sepsis es no utilizar solo Quicksofa, sino complementarlo con algo más. Y se define disfunción orgánica cuando tenemos más de 2 puntos. Lamentablemente el Quicksofa no determina la presencia de sepsis. Hay otras entidades que nos pueden dar una alteración del Quicksofa, por lo tanto no es específico. Los estudios son absolutamente heterogéneos en la validación de la escala. Para diagnóstico vemos que la sensibilidad del Quicksofa oscila entre el 25 y el 43. Por eso no determina la presencia de sepsis comparada con la de SIRS, que nos da una sensibilidad del 75 al 88. Pero en cambio para mortalidad sí es muy buena y por eso es que está recomendada en el momento, con una sensibilidad del 60 y una especificidad hasta del 77%, que es muy superior a la especificidad del SIRS, que es tan solo del 25. Definitivamente la conclusión es que no hay un ideal. Vemos que cerca del 24% en algunas series, 24% de pacientes con Quicksofa mayor de 2 no son los que están infectados. Entonces se queda un gran porcentaje por fuera, pero de los pacientes críticos cerca del 70% sí están en infección. Entonces, como vemos, esta recomendación va dirigida más a definir o detectar pacientes críticos. Bueno, y obviamente una vez que pasamos el Quicksofa y que se activa el protocolo, pues hay que complementarlo necesariamente con el cálculo del SOFA, ya definitivo. Pero pues en paciente obstétrica la cosa cambia porque pues las constantes vitales se ven alteradas por el estado fisiológico del embarazo. Entonces las constantes allí varían un poco y esta es la propuesta del Quicksofa para ginecología y obstetricia, donde varía un poco la cifra de presión arterial sistólica, que ya no es 100, sino 90, e incluso hay un entredicho porque pacientes obstétricas en estadio normal pueden tener presiones arteriales sistólicas cercanas a 70 y no están comprometidas. Sin embargo, pues se dejó 90 en varios de los estudios y la frecuencia respiratoria mayor de 25 y el estado mental como alterado o no alterado, como para quitarle un poco la limitante de la escala de Glasgow. Entonces vemos sensibilidad de Quicksofa en paciente embarazada del 28 con especificidad del 70, pero si modificamos un poco las medidas como vemos en esta propuesta, la sensibilidad sube al 79 y la especificidad casi muy similar al 74. Entonces, ya vimos pues algunas escalas de severidad, pero pues la recomendación es que pudiéramos complementarlo un poco con marcadores. Y la idea de los biomarcadores es definir si el paciente está infectado y cuál pudiera ser el riesgo de deterioro a futuro. El ideal, pues, sería un marcador que fuera rápido, que fuera altamente sensible, altamente específico, que estuviera disponible en todos lados, así en Colombia, en países de poco desarrollo y pocos recursos, y sobre todo que fuera muy económico. Obviamente el gold estándar para determinar la presencia de infección es el cultivo, pero pues depende del origen de la infección, vamos a poder tener cierto rendimiento. Nos permite obviamente la identificación del germen y nos puede guiar obviamente el tratamiento a través del antibiograma. El problema del cultivo, pues el tiempo, son mínimo 48 horas y la posibilidad de infección, de contaminación al momento de la toma. Por lo tanto, pues surgen dos propuestas que son
PCR y la procalcitonina. La PCR definida como un reactante de fase aguda es muy poco específica. El pico máximo o el incremento se empieza de 4 a 6 horas con un tiempo pico de 50 horas y una vida media de 19. El problema es que pacientes con problemas hepáticos, con hepatopatías, pueden tener proteínas C reactivas negativas. Y pues realmente lograr diferenciar procesos bacterianos de virales con PCR, pues es de un muy bajo rendimiento. Por lo tanto, pues vamos a la procalcitonina como una hormona con un incremento de 3 a 4 horas y un tiempo pico de 24 y una vida media de 35. Falsos negativos en pacientes inmunosuprimidos que utilicen corticoides, neutropenia, pacientes trasplantados renales y falsos positivos en pacientes con falla renal. Pero pues hoy por hoy es uno de los factores que debemos tener en cuenta al momento de hacer diagnóstico. Entonces, este estudio compara estos tres, PCR, procalcitonina y presepsina, que es un factor prometedor, que es el extremo terminal del receptor TLR que lo veíamos anteriormente. Y vemos lo siguiente, que es que definitivamente la sensibilidad y la especificidad de la presepsina es del 94% y una especificidad del 71%. De la PCR, sensibilidad del 51% con una especificidad del 81%. Y para la procalcitonina, una sensibilidad del 76% con una especificidad muy similar del 76-78%. Entonces, vamos a la predicción. Entonces, decimos, combinemos escalas con biomarcadores. Entonces, este artículo nos permite analizar cómo es el comportamiento de algunos de estos marcadores y lo combinamos con algunas escalas. Entonces, aquí vemos Quick-SOFA con lactato y pues los estudios, como son un poco anteriores al concepto de sepsis 3, se hicieron con CIRS y procalcitonina. Entonces, vemos que sobre todo a nivel de mortalidad, el Quick-SOFA con lactato tiene un mucho mayor rendimiento, con una sensibilidad del 59, pero una especificidad muy buena del 91, comparada con el Quick-SOFA normal, solo que estaría con sensibilidad del 51 y especificidad del 85. Y si vemos CIRS con procalcitonina, sensibilidad muy baja del 40 con especificidad del 73, y el CIRS solo como tal, sensibilidad del 76, pero con una muy mala especificidad. Al momento de definir bacteremia verdadera, comparado CIRS con procalcitonina, es el que mejor rendimiento tiene, con una sensibilidad del 79 y una especificidad del 85, porque pues el Quick-SOFA con lactato tiene una muy baja sensibilidad del 25, a pesar que tiene una buena sensibilidad del 91. Y ya para la confirmación microbiológica, es decir, los realmente infectados, pues definitivamente CIRS con procalcitonina tiene una mucho mayor especificidad del 87, pero con buena sensibilidad del 45, y el Quick-SOFA con lactato con una muy mala sensibilidad, a pesar de que la especificidad es muy buena. Eso de que nos habla. Bueno, este es otro estudio que habla de Quick-SOFA solo con un punto asociado al lactato, comparado con SOFAs de 2 puntos, que era lo que se definía dentro del concepto, con lactato mayor de 2. Vemos sensibilidades para Quick-SOFA con lactato en 2, del 60 con especificidad del 91 y de Quick-SOFA de 1 con lactato en 2 con una sensibilidad muy similar, 68 y una especificidad cercana al 70. Entonces, habla más o menos que la combinación de los dos, sea con un solo punto del Quick-SOFA o con 2 puntos, es muy buena y sobre todo con la especificidad muy superior para determinar pacientes críticos. Este es otro que es Quick-SOFA con procalcitonina, que nos habla de sensibilidades muy malas para Quick-SOFA con buena especificidad, era lo que veíamos anteriormente, y mientras que para procalcitonina muy buena sensibilidad, lo cual traduce básicamente en una mejora en el diagnóstico. Entonces, en conclusión, bueno, la otra opción es el lactato. Es una de las recomendaciones fuertes que tenemos, la determinación del lactato de manera inicial. Todo paciente, pues decíamos que esté en choque séptico con hipotensión persistente, que requiera vasopresor,
pues ahí está incluido el lactato dentro de los criterios diagnósticos. Por lo tanto, pues hay que analizarlo de manera temprana. Y esto habla básicamente de hipoperfusión, hipoxia tisular, e incluso se define el aclaramiento del lactato como una de las metas dentro de la reanimación del paciente séptico. Entonces, como vemos, son 3 factores que hay que tener en cuenta al momento de la valoración de nuestros pacientes. El siguiente pilar, pues, es el control del foco infeccioso, pilar muy importante, pero pues aquí hay entredicho varias cosas. Lo primero es la... Doctor, nuevamente está sin micrófono. No sé por qué se me salta ese micrófono. Ya. Ya, tranquilo, listo. Hablaba pues del control del foco infeccioso, donde tenemos que tener una elección correcta del antibiótico basado en el sitio de infección. Si es solo una infección localizada o ya estamos hablando de una respuesta anómala a esa infección, que es lo que hablamos ahora de sepsis. El riesgo de resistencia bacteriana, que depende entre las instituciones, depende entre las comunidades, y si el paciente tiene una contraindicación o una interacción. Entonces, la recomendación básicamente es, pues, defina cuál es su microbiología institucional y basado en eso, y basado en el sitio de infección o en el foco probable, pues, oriente mejor la elección del antibiótico. Y obviamente sin dejar de lado el manejo intervencionista o quirúrgico oportuno del foco, incluido el retiro de los accesos vasculares si estamos sospechando que definitivamente están asociados a foco infeccioso. Entonces, la recomendación es en todo paciente en choque séptico, pues que el antibiótico esté antes de 1 hora. Bueno, y en infecciones que no lleven a choque como tal, reevalúe, llénese de razones como para iniciar el antibiótico sin haber determinado el foco. Sería algo que usted tiene que reevaluar en este tipo de pacientes. Respecto a la reanimación y el manejo de soporte, hay que partir de este concepto, y es el estado de hipovolemia, el estado de hiperdinamia y la falla orgánica como tal. Entonces, los pacientes no todos reaccionan igual. Por lo tanto, pues el manejo de la sepsis no es una fórmula de cocina, no es una fórmula estática que a todos se les debe aplicar de manera similar. Entonces, este estudio, esta revisión sistemática habla de los fenotipos de adultos en sepsis y en choque séptico. Y básicamente lo que trata de definir es cómo reaccionan los pacientes frente a un estado de sepsis. No todos reaccionan de manera adecuada y depende obviamente de su carga genómica. Bueno, entonces, ¿eso cómo lo podemos determinar? Es muy difícil, pero realmente hoy por hoy con el desarrollo de la ecocardiografía, eso lo podemos determinar de una manera un poco más específica. Y es definir, el paciente está hipovolémico, el paciente está hiperdinámico o el paciente está en disfunción, ya sea de ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Entonces, ¿qué variables tendríamos en cuenta en dado momento? Podemos hacer un análisis del BTI, que era esa medición a nivel aórtica, o hacer un índice vena cava para determinar si el paciente está hipovolémico. En dado caso que tengamos una alteración a este nivel, pues lo que el paciente va a necesitar es volumen. Ya si el paciente está hiperdinámico, ya decíamos, pues las implicaciones hemodinámicas que se tenía en ese momento, pues son pacientes que van a tener un alto BTI con fracción de eyección normal usualmente. Entonces, ese tipo de pacientes que van a necesitar vasopresor. Ya cuando el paciente entra en disfunción, donde la FEBI ya se disminuyó, con BTI disminuido, pues ese paciente va a necesitar apoyo a esa fracción de eyección con inotropía. Y ya el que está realmente muy comprometido es aquel que ha hecho disfunción de ventrículo derecho, que está hipotenso, choqueado, y que sobre todo con características de choque obstructivo, con una alteración de la relación ventrículo derecho-izquierdo importante. En este sí se va a requerir volumen, vasopresor, inotropía, y pues obviamente este tipo de pacientes va a tener más alta mortalidad. Entonces el índice vena cava hoy por hoy es una medida que hemos venido utilizando en emergencias desde hace varios años. Hacemos un análisis cerca de 1 o 2 centímetros por debajo de las suprahepáticas y vemos cómo es el comportamiento y la extensibilidad de la vena cava con los movimientos respiratorios, qué tanto colapso puede tener este paciente, y eso es una medida de la precarga o la volemia que tiene. Entonces vemos en la parte superior derecha un paciente con una cava dilatada que no se mueve,
con los movimientos respiratorios, un paciente hipervolémico. Entonces, seguramente en este paciente la indicación de líquidos no es la misma que otro tipo, que el paciente que está en la parte inferior, donde vemos la vena cava completamente colapsada. Este paciente sí realmente está hipovolémico y va a requerir manejo con líquidos. Sin embargo, pues hay algunas medidas que podemos tener para la predicción de respuesta a volumen. Una de esas es la variación del gasto cardíaco que se puede hacer de varias maneras. Uno, invasivo en cuidado intensivo con medidas o para medición de gasto cardíaco, bueno, y otra no invasiva que es la que usualmente tenemos en los servicios de urgencias. Una que es mediante ecografía, que es la valoración del BTI, de la medición de gasto cardíaco específico, y la otra que sería esta prueba que es la elevación de las extremidades inferiores para determinar cuál es la variación. Entonces, hacemos elevación de las piernas al menos por 90 segundos y vemos cuál es la variación, tanto de BTI como de gasto cardíaco, y de esa manera determinamos si este paciente puede tener una respuesta adecuada al volumen. ¿Y qué líquido vamos a infundir? Hay muchos estudios al respecto. Inicialmente había mucho tendencia hacia los coloides, las gelatinas, el starch, pero pues con la medida de los estudios se vio pues que tienen mayor riesgo de falla renal y obviamente eso impacta en la mortalidad. Sin embargo, pueden haber menores días de ventilación, sobre todo en pacientes usuarios de altos requerimientos de cristaloides. Sin embargo, los datos siguen siendo muy heterogéneos, sobre todo sobre la mortalidad. En este momento, pues el estudio que se está llevando a cabo es el ARIS, que es con albúmina, que todavía pues está recopilando pacientes, información. Seguramente es prometedor la albúmina en este contexto. Por ahora, entonces nos quedamos con cristaloides. Y dentro de los cristaloides, pues definir si vamos con cristaloides balanceados o no balanceados. El estudio SMART del 2018 pues definía lactato o solución salina. Veíamos con solución salina pues había mayor riesgo de hipercloremia, de acidosis, de falla renal y de vasoconstricción renal, sobre todo en volúmenes altos. Por lo tanto, pues se ha venido prefiriendo las soluciones del tipo de lactato. Sin embargo, pues hay dos estudios, que es el BASIC, que es realizado en Brasil, y uno en Australia, que es el PLUS, donde realmente no hay una diferencia en mortalidad a 90 días. Sin embargo, dentro de las recomendaciones de la guía, pues tenemos que por ahora nos vamos quedando con lactato, debido a los datos heterogéneos, y pues no ha sido incluida esa recomendación dentro de la guía. Esperemos pues para la siguiente tener otro tipo de recomendaciones. ¿Y cuántos líquidos vamos a infundir? Pues Rivers lo decía, bolos de 30 cc por kilo, pasados al menos en la primera hora. Hoy por hoy pues se pueden recomendar incluso 500 cc en 30 minutos. Realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre una estrategia liberal versus una estrategia restrictiva. Entonces, por ahora nos quedamos con la infusión de 30 cc por kilo y vemos que es la que nos recomendaba Rivers inicialmente en su estudio. Ahora, a nivel de vasopresores, pues el documento más actualizado es este metaanálisis que comparaba la eficiencia no solo de vasopresores individuales, sino de vasopresores combinados. Y vemos definitivamente que noradrenalina con inicio de dobutamina temprana pues mejora la mortalidad a 28 días, un 85%, por lo tanto, por eso es que se define como primera línea en el manejo de la sepsis, comparado pues con otros como terlipresina al 75, Nora con epinefrina 74, epinefrina 72, vasopresina 66 como primera línea, la Nora sola como tal 59, fenilefrina 53 y dopamina pues que no es la primera elección de 42.1. Cosas de factores adversos asociados a los vasopresores, pues los mayores efectos en cuanto a arritmias presentados con epinefrina a 22.98 y con dopamina a 26.1. En condición de infarto inducido por vasopresores, definitivamente pues la combinación de norepinefrina, que era una práctica frecuente en pacientes que no respondían inicialmente a la nora sola, con un riesgo de 3.33, con isquemias periféricas de 10. Y definitivamente el impacto en días de hospitalización, solo con vasopresina 82.7, comparado con norepinefrina de 21.3 como factor de protector para días de hospitalización.
Entonces, la recomendación seguirá siendo norepinefrina como primera línea y vasopresina como segunda línea y considerar una tercera línea del azul de metileno. Dosis 100 miligramos en 6 horas por 3 días. Recomendación además, evitar la dosis tope, sobre todo para disminuir los eventos adversos asociados a los medicamentos y prometedores. Más adelante veremos angiotensina 2 y seguramente serlepresina dentro de las recomendaciones una vez que tengamos mayores estudios, pero son hasta el momento prometedores. Entonces, recomendación, inicio, ¿qué tan rápido debemos iniciar el soporte vasopresor? Hay varios estudios al respecto, definiendo 2 horas, 6 horas, 12 horas, 1 hora. Y pues la recomendación es inicio en la primera hora al menos, luego del bolo de los líquidos iniciales. ¿Cuál es el objetivo? Lograr una presión arterial media más rápida. ¿Por qué? Porque definitivamente al tener presiones medias dentro de la meta, pues vamos a impactar mortalidad. Mejora mortalidad y obviamente menor requerimiento de líquidos, por lo tanto estos pacientes no van a estar sobrecargados. Finalmente, pues la estrategia de que tan temprano, 6 horas, 1 hora, pues no impacta en los días de estancia en UCE, pero sí mejora la mortalidad. Respecto a la inotropía, pues hay que definir pues cómo vamos a determinar cuáles son los requerimientos de nuestro paciente de la inotropía. Se puede mediante mediciones invasivas en cuidado intensivo, la valoración del gasto cardíaco, o mediciones no invasivas como la ecocardiografía, como lo veíamos anteriormente, la determinación del BTI, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o una que nos resulta un poco más fácil es determinar el delta de CO2 a través de gases arteriales. La recomendación de primera línea en inmunotropía definitivamente es dobutamina. Leosimendan se utilizó bastante, pero no mostró mayor beneficio. Sí tuvo problemas respecto a costo y respecto a tasa de arritmias. Y definitivamente en pacientes que estén con fracciones de eyecciones muy bajas, por debajo del 20%, pues la recomendación es a considerar la terapia ECMO. Corticoides, definitivamente sí mejoran la mortalidad a 28 días. Se vio que no inducen sepsis, es decir, no incrementan pacientes que tengan solo focos muy localizados de infección, los lleven a sepsis, ni tampoco incrementan la probabilidad de pacientes en choque séptico o empeora el choque séptico. Los efectos no deseados realmente son bajos, como la hiperglicemia, hipernatremia, el sangrado gastrointestinal, no está considerado. Por lo tanto, pues el inicio debe ser después del segundo vasopresor y la dosis recomendada es de hidrocortisona 200 miligramos día, al menos por 5 días, con algunos estudios que incluso consideran la combinación de la hidrocortisona intravenosa con fluorocortisona oral. Pero por ahora la recomendación está solo con hidrocortisona 200. Otras recomendaciones, glucosas como metas, menos de 180, definir si se requiere o no infusiones de insulina para llegar a esa meta, hemoglobinas mayores de 7 porque realmente necesitamos un transportador de oxígeno óptimo, o no tanto pegarse al dato de los 7, sino mirar cuál es el estado hemodinámico y la perfusión de nuestro paciente para determinar si va a requerir mayor transportador a pesar de que no estemos en esa cifra. Oxigenación adecuada, dependiendo pues la saturación inicial con cualquiera de los dispositivos y considerar ventilación protectora temprana en todo paciente que tenga datos de SRA inducida por sepsis. Inmunoglobulinas por ahora no recomendadas, algunos estudios prometedores, pero por ahora no están incluidas dentro de las recomendaciones, asimismo como la vitamina C, que tiene estudios bastante interesantes, y la vitamina D, pero pues por ahora muy prometedoras, pero no están incluidas dentro de la recomendación. Por lo tanto, pues toda esta información lleva a la primera recomendación que da la guía y es defina un protocolo o un orden mental. Ya lo dijo Rivers desde el inicio de la aproximación de los pacientes en el siglo pasado. El problema de Rivers es que implicaba unos altos recursos porque era un protocolo bastante riguroso y para pretender llegar a esas metas, y obviamente había pacientes que realmente no lo necesitaban tanto. Por lo tanto, como veíamos anteriormente, no se debe aplicar un protocolo rígido y específico al paciente, sino que debe variar dependiendo de cuál es la condición y la respuesta que tenga el paciente. Antibiótico en pacientes sin infección era uno de los peros que tenía, y obviamente la sobrecarga de líquidos
que es bastante considerable. Por lo tanto, dentro del protocolo prima la identificación precoz para que una vez que tengamos esa identificación podamos activar el protocolo donde las recomendaciones en la primera hora. Pues verifiquemos constantes vitales, si se requiere o no requiere monitoría, solicitud de los laboratorios iniciales para calcular el SOFA, los predictores que veíamos, procalcitonina, PCR, lactato, obviamente la toma de cultivos, definir un acceso vascular acorde a lo que necesitemos porque vamos a requerir soporte al menos inicialmente con líquidos y posteriormente con vasopresores sin inotropía, definir e iniciar el antibiótico en la primera hora y definir el soporte vasopresor y el soporte inotrópico de manera temprana. Recuerden, sin llegar a dosis tope de vasopresor, podemos iniciar segunda línea o soporte con inotropía. Y la monitoría, teniendo en cuenta pues, que se debe analizar tanto el transporte de oxígeno como el consumo de oxígeno, que debe estar mediado por presiones arteriales medias mayores de 65. Esto nos habla de, obviamente, un gasto cardíaco, donde pues nuestras metas para lograr esto es definir un aclaramiento del lactato de maíz del 10%, están entredicho pues la saturación venosa de oxígeno, el análisis de la saturación central con la saturación mixta, esa relación, pues porque en algunos pacientes no nos daba buen rendimiento, y el gap de CO2 como medida indirecta de la cantidad de oxígeno o del consumo de oxígeno en los tejidos, es muy interesante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la recomendación es juntemos los tres. Analicemos el aclaramiento del lactato, verifiquemos la saturación venosa y definamos o monitoricemos el gap de CO2 como medida de monitoría en la respuesta de nuestros pacientes ante las terapéuticas que hemos implementado. En conclusiones, falta mayor y mejor evidencia, hay mucho por construir todavía en el tema. La detección temprana es muy importante, el manejo óptimo desde la primera hora realmente sí impacta la mortalidad. El tratamiento varía dependiendo del paciente, no es una receta de cocina. El enfoque debe ser multidisciplinario, es manejo del emergenciólogo, manejo del intensivista, manejo del grupo quirúrgico, en fin, y mantener tanto una revisión permanente del estado clínico de cada paciente que tenemos a cargo, así como mantener una revisión permanente de la literatura y de las nuevas publicaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Dos preguntitas. Es que, pues nosotros nunca había escuchado lo del manejo con azul de metileno. No entendí esa parte, cómo se utiliza, dosis, vía, no entendí esa partecita cuando hablamos de las recomendaciones. Y en segunda instancia, ¿al cuánto tiempo se recomienda tomar un control de gases después del manejo inicial en reanimación? Recuerde que nuestro protocolo viene para tener la primera valoración entre las siguientes 2 o 3 horas, por lo tanto ahí es donde ya debemos tener reportes para ver las variaciones respecto a las medidas iniciales que estemos implementando. Y el azul de metileno es una recomendación adicional como tercera línea vasopresor, por encima de terlipresina, por encima de adrenalina, que veíamos mayor índice de arritmias y de isquemia periférica, y la dosis serían 100 miligramos que se pasa en infusión intravenosa por 6 horas y eso se hace durante 3 días seguidos, que realmente sí mejora mortalidad. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Dejamos el registro del link de asistencia para que por favor nos ayuden a registrar su asistencia. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta del auditorio. Bueno, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la intervención, muy puntual la información que nos está entregando y la idea es pues, seguir con estas conferencias. Espero 15 o 20 días tener próxima conferencia centrando en la sepsis de origen obstétrico.
No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario para el doctor o alguna pregunta que realizar. No, señora. No, Listo. señora. Bueno, muchísimas gracias por estar conectado ahora al doctor. Y bueno, acá nos dicen que todo muy bien. Puedan registrar por favor sus asistencias. Si tienen alguna dificultad, se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, Doctor, muchas doctor. gracias, Lorena, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Por